a la persona de Luis Alejandro Rojas Guillén. Respecto a Luis Alejandro Rojas Guillén, el Ministerio Público ha indicado que se tiene como fundados y graves elementos de convicción el acta de intervención policial del día 10 de abril del año 2026, el acta de levantamiento de cadáver del día 10 de abril del año 2026, la ficha RENIEC de la OIOXISA, el acta de recepción de video del día 11 de abril del año 2026 referente a videos que tiene la grabación del momento de los hechos, que habrían sido recopilados del exterior del Centro Psicológico Pamela Temoche, de la urbanización San Felipe Manzana Lote 18. En Piura, también el informe pericial de balística forense número 2098-2026 del 14 de abril del año 2026, el informe pericial de investigación criminal número 79-2026 de fecha 13 de abril del año 2026. La pericia de balística forense de fecha 12 de abril del año 2026. El informe pericial de necropsia médico-legal número 122-2026. Debemos tener en cuenta que estos elementos de convicción para esta judicatura consideramos que con ello estaría acreditado como elemento de convicción o como elementos que sustentan el requerimiento fiscal en el extremo que efectivamente la persona de la OIOXISA, Minosca de Jesús Pintolazo habría fallecido el día 10 de abril del año 2026 y tiene como diagnóstico laceración encefálica, fractura craneal y traumatismo craneano encefálico, señalando como agente causante un proyectil de arma de fuego. Asimismo, se tiene de estos citados elementos de convicción en este fundamento que estos estarían referidos también a la causa de muerte y que esto habría sido por un arma de fuego, la cual es una pistola semiautomática calibre 380 auto o 9 milímetros por 9 por 17. Teresa, por favor, pendiente los audífonos. Marca Baquial con serie semialfanumérica no original, POK 4880, regrabado de fabricación rusa. Entonces, para esta judicatura, respecto a los hechos que se tiene respecto a la muerte de la causante, estarían con estos elementos de convicción acreditados y en lo sucesivo ya no nos vamos a referir a estos hechos. Entonces, tenemos en principio que una persona muerta y la causa por impacto de bala con el arma antes referida. Ahora, específicamente a la vinculación que señala el Ministerio Público tendría de estos hechos de la muerte a quien en vida fue la señora Minosca de Jesús, tenemos los siguientes. Acta de recepción de videos enviados el día 11 de abril del año 2026. Esta acta contendría los videos referente en primer lugar, a las cámaras donde han grabado imágenes de la urbanización San Felipe Manzana Lote 18 en Piura, en la puerta, pertenecerían estas cámaras al Centro Psicológico Pamela Temoche. Asimismo, tenemos que respecto a este señor, estarían esas imágenes que han sido visualizadas en la presente audiencia, donde tenemos que tener en cuenta que a estos fundados y graves elementos de convicción que el Ministerio Público los considera como tal, que vincularían al señor Alejandro Rojas Guillén, la defensa cuestionó, teniendo o alegando que no existe pericia que corrobore dicha imputación, que
la Fiscalía no ha realizado la pericia correspondiente para poder determinar si realmente la imagen corresponde a su patrocinado. Poder incluso señaló que existen pues inteligencia artificial, la tecnología que podrían generar unas imágenes de esa naturaleza. Al respecto debemos tener en cuenta lo siguiente, que en principio, si bien es cierto, pues tal como señala la defensa del señor Rojas Guillén, efectivamente ello existe la posibilidad. Sin embargo, debemos tener en cuenta que en este caso se ha podido visualizar con nitidez las imágenes y por otro lado la defensa no ha presentado ningún elemento de convicción con el cual nos puede acreditar que había una persona que podría tener interés en elaborar con inteligencia artificial una imagen con las características similares a su patrocinado. Entonces, este argumento queda desvirtuado y queda vinculado la participación del imputado con los hechos de este proceso, con el señor Rojas Guillén. En cuanto a los fundados y graves elementos de convicción que vincularían, y ese sería el quinto fundamento de la decisión. En cuanto al quinto fundamento de la decisión, referente a los fundados y graves elementos de convicción que el Ministerio Público considera existen referente a la persona de Junior Francisco Millán Seminario. Respecto a este joven, se tiene como fundados y graves elementos de convicción que ha presentado el Ministerio Público el acta también que contiene los videos de visualización de la institución educativa Salesiano Don Bosco del día 10 de abril del año 2026 a las 13:20 y también a las 14:15. El acta de recepción de video enviados al correo electrónico y posterior embalaje del día 11 de abril del año 2026 también respecto a las cámaras de videovigilancia que contiene los videos en la clínica AUNA de Piura. Asimismo, el acta de intervención policial de fecha 11 de abril del año 2026, elaborada por la DEPROVE. Tenemos en que con esta acta se ha podido corroborar que el vehículo en el cual se trasladó a la persona que iba siguiendo al vehículo en el cual se trasladaba la Hoyo, se encontró en la cochera denominada Santa Rosa, y se trata de una de una motocicleta placa de rodaje 5653 FP color negro. También el acta de entrega de vehículos, de material audiovisual de las cámaras de la Municipalidad de Castilla, las cuales fueron proyectadas y en esas cámaras se ha podido observar el desplazamiento que se tenía el vehículo en el cual se trasladaba la Hoyoxisa y el vehículo, la motocicleta en referencia, en donde iban dos personas que, según las imágenes y lo indicado por el Ministerio Público, se trataría del señor Rojas Guillén, el señor Millán Seminario. También tenemos el acta del lacrado, que contiene la cámara o la visualización del DVD, también de la grabación del video de las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Castilla, ubicadas específicamente en el Parque Don Bosco, y también hay mediaciones de la Clínica AUNA, donde se podría apreciar el momento que salió la Hoyoxisa del centro de la referida clínica y se trasladó hacia su domicilio. También se tiene el informe de pericia balística forense número 2098 del año 2026, del 14 de abril del año 2026. La declaración de fecha 13 de abril del año 2026, ofrecida por la persona de Junior Francisco Millán Seminario, quien estaría refiriendo los datos que él habría sido la persona que ha trasladado al señor Rojas Guillén hasta el lugar donde este último habría disparado, causando la muerte de la Hoyoxisa. Asimismo, se tiene la declaración del testigo Paul Alcarraz Sancajima, él en su condición de una persona que realizaba servicio de taxi, conducía el vehículo de placa TGL-637, y este señor señala que el día 10 de abril del año 2026, aproximadamente a las 3 de la tarde, por altura o a inmediaciones del Hospital Cayetano Heredia,
intervino, bueno, tomó, una persona le levantó la mano, le tomó el servicio y le pidió que le trasladara o le preguntó cuánto le cobraba para que le trasladara hasta Talara. Él le indicó que era 250 soles y le dijo que estaba bien y que tendría que recoger unas medicinas y a dos familiares. ¿Ya? Y luego él señala que los fue con el testigo, con la persona que le tomó el servicio, se trasladó a recogerle a las otras dos personas y con estas tres personas ya se trasladó a Talara. Luego, esta persona del testigo en referencia, que es el señor taxista, ha realizado un reconocimiento en donde ha podido identificar como la persona que tomó el servicio de taxi al señor Socola Bayona, y que a las personas que recogió con posterioridad antes de salir con rumbo a Talara fue el señor Luis Alejandro Rojas Guillén y al señor Junior Francisco Miñán Seminario. Asimismo, se tiene el acta de registro personal sin número de fecha 12 de abril del año 2026, en donde se realizó el registro personal a la persona de Francisco Miñán Seminario, en donde se puede encontrar un teléfono celular, acta de deslacrado, visualización de equipo celular, en donde se puede observar que entre la persona de Miñán Seminario y Rojas Guillén existe conversaciones sobre la intervención de la cual fueron ellos parte con fecha posterior a los hechos de este proceso. También tenemos el acta de recorrido policial realizado por la autoridad policial a efecto de recabar cámaras del trayecto de las ciudades, diferentes calles de las ciudades donde podría contener la grabación de las imágenes del traslado que realizó la Oyoxisa Pintolazo desde su centro de labores que se encontraba en Castilla hasta el lugar donde radicaba, era una urbanización San Felipe. El informe pericial de investigación criminal número 79 del año 2026, del día 13 de abril del año 2026. El informe pericial de balística forense número 2056-2026 del 12 de abril del año 2026. El informe pericial de balística forense 2048-2005 del año 2051 del año 2026. El informe pericial de necropsia médico legal número 122-2026. Y el sobre Manila, que contiene también el video respecto a las imágenes del Centro Psicológico Pamela Temocho, ubicado en la calle Segunda Manzana A, lote 19 de la urbanización San Felipe. Estos elementos de convicción han sido observados por la defensa, señalando que no existe pericia para poder determinar si la persona que iba conduciendo el vehículo era efectivamente su patrocinado, o si él era su patrocinado, o si era otra persona, máxime cuando las personas que van en la motocicleta llevan casco. Señala que la moto que ha encontrado está a nombre de otra persona, y en todo caso, si su patrocinado era el conductor, pues puede no se cuenta con elemento que corrobore que él le estaba trasladando a una persona para que acabe con la vida de otra. Y que el croquis, el arma y la foto que habrían encontrado en posesión del señor Miñán Seminario cuando se le intervino habría sido sembrado por la policía. Por otro lado, señala que se debe tener en cuenta que su patrocinado ha reconocido, si bien es cierto, esto no se puede tomar como autoincriminación, debe existir elementos periféricos que puedan corroborar. Al respecto debemos tener en cuenta lo siguiente, que acá, en este caso, el hoy imputado Miñán Seminario, él narró a las autoridades, a la autoridad policial, a la fiscalía, los hechos de este caso que estamos realizando la audiencia, cuando él era preguntado por otro proceso en donde se le preguntó específicamente en la pregunta número 4 de su declaración brindada el día 13 de abril del año 2026, empezando a indicar que la respuesta de la pregunta número 4. A la pregunta número 4 es la siguiente: precise los hechos relacionados a su intervención y posterior detención por la presunta comisión del delito de fabricación, comercialización, uso o porte de arma y municiones ocurridas el 12 de abril del año 2026. Y dijo:
que eran las 9 de la noche, me encontraba en la casa de mi hermana. No voy a repetir los nombres porque ya se han repetido en varias oportunidades y también me parece que no es necesario para la determinación o para este caso. Entonces, me encontraba en compañía de mi hermano, con mi cuñada y sus hijos. Nos encontrábamos hablando del problemita que tuve relacionado con la muerte de la chica, sobre asesinato, que prácticamente tuve algo que ver ahí. Yo le estaba contando a mi familia sobre la muerte que había estado involucrado. Yo comencé a contar que no sabía qué hacer, que prácticamente me llevaron con engaños, porque de ida era porque la idea era para robarle una cadena de oro, más no matar. Luego, este señor señala que luego que han ocurrido los hechos, él se estacionó, señala que se ha trasladado por las diferentes calles persiguiendo al vehículo donde iba la Oxisa. Luego dice que se estacionó en la esquina y esperó que Eloy, su coimputado, concurra supuestamente a sustraerle los bienes de la Oxisa. Y dice que se dobla por toda la Sullana, por la San Felipe, a la vuelta de la UDEP. Y dice, él lo tuve que sacar, llegó a que él lo tuvo que sacar, dice, que él lo tuvo que sacar de este lugar, llegaron a un hospedaje en la Sullana, que queda, llegamos a un hospedaje que queda en el asentamiento humano Ollanta Humala. Y ahí en ese lugar él tomó conocimiento que la persona que estaba trasladando se llamaba Luis y que él había alquilado una habitación y que en ese lugar habrían estado como 10 minutos en donde habrían discutido sobre los hechos de este caso. Sin embargo, señala que luego se fueron a sus respectivos domicilios, salieron de ese hospedaje y se fueron a sus domicilios. Sí, cuando se encontraban en sus domicilios, dice que llegó una persona en un auto blanco con unas polarizadas, llegó el gordo, dice, refiriéndose a lo imputado Rojas Guillén, con dos amigos de él, y que no sabe sus nombres, y con ellos se habrían ido a la ciudad de Talara. Respecto a esta declaración, la respuesta antes referida, debemos tener en cuenta que la defensa lo está cuestionando porque señala que se trataría de una autoincriminación. Al respecto, debemos tener en cuenta que en este caso se ha podido tener elementos periféricos que corroboran dicha versión, puesto que están las imágenes, las cuales han sido proyectadas y se encuentran debidamente conservadas en las actas respectivas que ha referido el Ministerio Público en el desarrollo de la presente audiencia. En cuanto respecto a los fundados y graves elementos de convicción que imputarían o que vincularían al señor Cristian Alberto Zócola Bayona con estos hechos, tenemos lo siguiente. El Ministerio Público ha indicado que a lo imputado le vincularían con los hechos de este caso lo siguiente: la declaración testimonial brindada por la persona de Andrés Santiago Saavedra Zapata, que es la persona que que trasladó a la Oxisa desde la clínica A1 Miraflores hasta su domicilio. Y él ha referido por qué ruta se iba y que las mismas también están en las imágenes. Acta de descarga de video, embalaje y lacrado del día 11 de abril del año 2026, respecto a las imágenes obtenidas en las cámaras de grabación de la institución educativa Salesiano Don Bosco, el día 10 de abril del año 2024 a las 13:20. El acta de recepción de video enviados al correo electrónico de fecha 11 de abril del año 2016 respecto a las imágenes de la clínica A1 de Miraflores en Piura. El acta de entrega de material audiovisual número 6 del año 2026, del día 11 de abril del año 2026,
respecto a las cámaras o a la información o al video que contendrían las cámaras de la Municipalidad Distrital de Castilla, donde se observa el momento que salía la Oxisa y tomaba el servicio de un vehículo, un auto, y se trasladó saliendo por la calle de las inmediaciones de dicha clínica. El acta de deslacrado de video, acta de deslacrado sobre Manila, visualización de dividir, registro y perenización de la información de fecha 12 de abril del año 2026 respecto a las cámaras de la Municipalidad de Castilla, que contiene la información o las grabaciones de las imágenes del día 10 de abril del año 2026. En estas cámaras, los videos se han visualizado en la audiencia, en donde se ha podido observar a una persona de sexo masculino que se encontraba en inmediaciones de la clínica por la altura o en el Parque Don Bosco, que portaba un morral cruzado entre el hombro y el pecho, vestía un short claro, rasgado, zapatillas de color negro, gorro oscuro, portando un celular, quien además a la altura del cuello, lado izquierdo, tenía una mancha color oscuro, al parecer un tatuaje. Asimismo, el acta de intervención policial del día 12 de abril del año 2026 en el condominio denominado Lagunas del Chipe, en donde se encontró al hoy imputado y en ese lugar también se encontró el arma con la cual se habría causado la muerte de la Oxisa. El acta de registro domiciliario hallazgo de especies del día 13 de abril del año 2026, realizado el registro en el departamento número 204 de la Torre 6 del condominio Lagunas del Chipe. Figura, se encontró, entre otros, un equipo celular y dos armas, siendo una de estas armas, una pistola semiautomática marca Baikal, serie erradicada con descripción POK 4880. El acta de embalaje y lacrado de equipo celular de fecha 12 de abril del año 2026. Y el acta y la declaración del testigo, y esto también fue observado por su defensa, señalando que en principio si bien es cierto su patrocinado habría reconocido, también se debe tener en cuenta que él lo hizo porque estaba siendo presionado, como él mismo ha referido, que en este caso le llamaron de un número telefónico que él no recuerda y le dijeron que tenían a su mamá y a su papá, además a su hermana, y que las iban a matar y que a esta última la iban a violar. También ha señalado o ha cuestionado respecto al arma encontrada, que no se ha realizado la pericia correspondiente, y que su patrocinado ha referido que él recibió esta arma para arreglarlo y que él no se ha hecho la pericia para poder determinar que con esa arma realmente, si su patrocinado es el que ha disparado esa arma y poco, con esa es la arma que se ha disparado y se ha quitado la vida a la Oxisa. Además, se debe tener en cuenta que su patrocinado es una persona que cuenta con segundo de secundaria, pues no sabía que llevar armas era delito. Al respecto, se debe tener en cuenta que en este caso se cuenta con elementos de convicción consistentes en el video, en el cual se puede observar en forma nítida el rostro del señor Zócola, en donde corrobora la información que él ha manifestado. Esto es que se encontraba en el lugar de los hechos y él dio información para que las otras personas puedan perseguir a la Oxisa y de esa manera quitarle la vida. Asimismo, el arma ha sido también corroborada con la pericia antes referida, en donde se ha podido determinar que el arma que se le encontraba en posesión del señor Zócola es el arma con la cual se ha causado la muerte de la Oxisa. Por otro lado, el señor Zócola ha referido que le habrían... Por otro lado, se debe tener en cuenta que la conducta del señor Zócola, si bien es cierto, él refiere que él habría brindado la información para que puedan perseguir al vehículo en el cual iba la Oxisa, se debe tener en cuenta que él ha indicado que era porque estaba siendo obligado. Sin embargo, su actitud posterior, la misma que él mismo ha señalado, que esto es luego que ocurrieron los hechos, él dice que siguió con su vida normal, que incluso fue a ver a su enamorada, con la cual se había
ella se había molestado cuando escuchó que le llamaron para que vaya a brindar, a recabar la información y brindar para que puedan perseguir ese que iba a la Oyoxisa. Entonces, como ella se molestó, él luego de dar esta información, se retiró y fue a buscarla a ella. Y entonces no tiene lógica porque si él está diciendo que él realizó esta acción de brindar esa información porque le estaban amenazando la vida de sus padres, sí, la vida y la integridad sexual de su hermana, no, él no fue a corroborar si ellos estaban bien, por el contrario, siguió su actividad de manera normal y concurrió a buscar a su enamorada y dice que la acompañó para que ella realizara unas actividades. Asimismo, se cuenta con la declaración del taxista que brindó el servicio que los llevó hasta la ciudad de Talara. Entonces, este señor ha corroborado, ha reconocido que el señor Zócola era la persona que le habría tomado el servicio y habría llevado o habría ido a recoger a 2 personas más que luego han sido identificadas como la persona de Rojas Guillén y de Miñán Seminario. Al primero lo ha recogido en la calle Paita con Viñolo en Castilla y al segundo en la calle Junín por el Parque de Castilla también en el mismo Castilla. Entonces, para esta judicatura sí existen fundados y graves elementos de convicción que vinculan a la persona de Zócola Bayona con la presunta comisión del delito en materia de este caso. En cuanto a los fundados y graves elementos de convicción que considera el Ministerio Público vincularían a la persona de Sergio Junior Sevillano Gutiérrez, se tiene los siguientes: el acta de intervención policial del día 12 de abril del año 2026, el acta de registro domiciliario y el hallazgo recojo del día 13 de abril del año 2026 en el departamento 204 de la Torre 6 del condominio Lagunas del Chipe, en donde se encontró la pistola semiautomática marca Baikal, con serie radicada con descripción POK 4880. El informe pericial de balística forense 2098 del año 2026, del 14 de abril del año 2026. La declaración testimonial de la persona de Alcarrazán Cajima, que es el taxista que habría llevado al hoy imputado que habría recibido el pago del servicio de taxi que realizó desde Piura hasta Talara por la suma de 250 soles. Señala que él le pidió a las personas que le tomó el taxi, que era el señor Zócola, que le pagara el servicio y le realizó a través de YAP, en donde salía en su celular el Sergio S. Luego de haberse realizado las corroboraciones periféricas, se ha podido determinar que la persona que realizó el YAPE el día 10 de abril del año 2026 a las 3:24 minutos y un segundo fue la persona de Junior Sergio Sevillano Gutiérrez. Asimismo, se tiene el acta de reconocimiento de persona en ficha RENIEC, en donde el testigo, el señor Alcarraz, reconoció a la persona de el señor Zócola como la persona que le tomó el servicio. Y este señor Zócola ha sido la persona que fue encontrada en el domicilio del señor Sevillano Gutiérrez, según el acta de intervención policial por la presunta comisión de otro delito. Asimismo, se tiene el acta mediante el aplicativo ya referido. El informe pericial de investigación criminalística número 79 del año 2026, del día 13 de abril del año 2026. El informe pericial de balística forense 2056-2026 del día 12 de abril del año 2026. El informe pericial de balística forense 2048 del año 2025 del año 2026 del día 10 de abril del año 2026. Tenemos el informe de necropsia el informe pericial de necropsia médico-legal número 122-2026, en la que se indica las causas de muerte de la Oyoxisa, certificado de antecedentes penales de lo imputado, que sería el número 59959-200, número 22.
en la que se indica que esta persona tendría otros antecedentes. Respecto a estos presupuestos referente a al señor Sevillano Gutiérrez, su defensa cuestionó señalando que se debe tener en cuenta que el arma que han encontrado en su domicilio, por el cual incluso él se encuentra privado de su libertad, él va a apelar esa decisión donde le han dictado prisión preventiva porque se tiene la versión del mismo testigo, el señor Zócola, quien ha indicado que lo ingresó a su lugar, a su domicilio, donde él se encontraba hospedado en forma oculta, es decir, textualmente calladito. Luego señala que el señor Zócola en su casa se encontraba porque realizaba servicios de limpieza y que el yape que él ha realizado al señor Zócola el día de los hechos materiales de este proceso es porque le estaba dando un adelanto de su pago. Por otro lado, cuestionado también el arma, dijo que no era calibre 38 o calibre 9 milímetros, que estaba la pericia errada. Se debe tener en cuenta que los otros procesos que tendría su patrocinado no son materia de análisis en este proceso. También señaló que no existe pues fundados y graves elementos de convicción que vinculen a su patrocinado con los hechos de este proceso. Sin embargo, debemos tener en cuenta que en este caso se tiene pues como elemento de convicción los ya señalados en virtud de los cuales podemos concluir que en principio en la causa del señor Sevillano Gutiérrez se encontró dos cosas. Uno de las personas que participó en el hecho concreto de el día de los hechos en donde quitaron la vida a Loyo Oxisa. Segundo, que se encontró el arma homicida en dicho lugar. Segundo, que este señor Sevillano Gutiérrez pagó el servicio del YAPE con la finalidad de que salgan de la ciudad de Piura las 3 personas que habrían intervenido en forma concreta en estos hechos. Entonces, no se trataría pues de un hecho aislado ni que su intervención ha sido por error, como señala su defensa, sino estaría involucrado en estos hechos de la manera ya referida. Entonces, para esta judicatura sí existen fundados y graves elementos de convicción que vinculan al señor Sevillano Gutiérrez con los hechos del presente caso. Fundamento número siguiente, y luego Teresa le pones el número porque ya perdí el número en los números al momento que transcribes. El fundamento número siguiente, entonces tenemos en cuanto a los fundados y graves elementos de convicción que considera el Ministerio Público, en este caso existen que vinculan a la persona del señor William Eduardo Seminario Girón, tenemos los siguientes: la declaración ofrecida en sede policial el día 14 de abril del año 2026 por la persona del señor Cristian Alberto Zócola Bayona. La declaración de fecha 13 de abril del año 2026 de la persona de Junior Francisco Miñán Seminario. El informe pericial de investigación criminalística número 79 del año 2026. El informe pericial de necropsia médico-legal número 122-2026, en donde se indica la causa de muerte de la Loyo Oxisa. El acta de intervención policial en flagrancia delictiva del día 13 de abril del año 2026, en la cual se habría intervenido a lo imputado en posesión de varios. Respecto a esta imputación que realiza el Ministerio Público al señor Seminario Girón, se tiene los cuestionamientos realizados por la defensa en los términos siguientes. Primero, señala que no se puede tener en cuenta estas testimoniales por el hecho nada más de contar con estas testimoniales, que en la misma testimonial el testigo o el coimputado ha referido que no conoce al señor William, que en todo caso al momento que él brindó la declaración, el nombre del señor William ya era de público conocimiento a través de las redes sociales, que se debe tener en cuenta el recurso de nulidad 173-2012 Cajamarca respecto a las declaraciones de los testigos de referencia. Por otro lado, el Ministerio Público ha imputado que su patrocinado habría realizado estos hechos por temas de dinero y que entonces se concluiría que su patrocinado
cuenta en quiebra. Sin embargo, ha señalado que por estos hechos habría cancelado o habría ofrecido la suma de 10.000 nuevos soles, que ese argumento señala no tiene coherencia. En cuanto al teléfono de la Oxisa, señala que su patrocinado el día de los hechos ha brindado la clave del teléfono. Sin embargo, el Ministerio Público hasta la fecha no ha dado lectura de ese documento, de ese celular, perdón. En cuanto a las tablas de los chips, señala que esos chips lo han puesto al momento que lo intervienen, y por otro lado se debe tener en claro la diferencia entre la tabla que tienen los chips y los chips en sí mismos. Y por otro lado, ha indicado que no existe corroboración periférica y que el Ministerio Público lo único que ha traído a la presente audiencia son subjetividades, y que no, respecto a no ha tenido en cuenta que los padres de la Oxisa han pedido que ellos llevaban una buena relación, esto es, su patrocinado y la Oxisa. Además, tampoco la persona que le alquila el inmueble donde ellos vivían tampoco ha indicado que ellos tuvieran problemas, y también las nanas no han indicado que ellos tuvieran problemas. Entonces, no entiende la defensa por qué el Ministerio Público lleva a colegir que su patrocinado sería el autor intelectual de estos hechos. Al respecto, debemos tener en cuenta lo siguiente, fundamento siguiente. Primero, debemos tener en cuenta el recurso de nulidad 661-2019. Este recurso señala lo siguiente. En su fundamento 12º, respecto a la valoración de la declaración de un imputado sobre un hecho de otro coimputado, el régimen jurídico de su declaración no es asimilable a la de un testigo, sino que debe ser el de imputado. Ahora, si bien su testimonio puede ser utilizado para formar la convicción judicial, debe valorarse varias circunstancias que se erigen en criterios de credibilidad y apuntan a determinar si existen datos relevantes que las desnaturalizan o situaciones que explicarían que el coimputado pudiese mentir. Las circunstancias que han de valorarse son las siguientes. A, su personalidad y en especial su relación con el afectado por su testimonio, las posibles motivaciones de su delación. Asimismo, se tendrá el cuidado de advertir si la finalidad de la declaración no sea a su vez exculpatoria de propia responsabilidad. B, que el relato incriminado debe estar mínimamente corroborado por otras acreditaciones indiciarias. Y letra C, debe observarse la coherencia y la solidez del relato del coimputado y, de ser el caso, la persistencia de sus afirmaciones en el curso del proceso. Fundamento siguiente. En este caso, tenemos que la testimonial brindada por el señor Zócola Bayona, tenemos que del análisis de la misma, pues esto ha podido pasar, observamos que cumple los requisitos para su análisis que establece el artículo 660, que establece el recurso de nulidad en referencia 669-2019, puesto como la misma defensa ha señalado que él no lo conoce, que esto es, el señor Zócola no conoce al señor Seminario. Entonces, si es así, no tendría razón el señor Seminario para inculpar, para decir que le han indicado que para que le quiten la vida a la Oxisa, él habría sido la persona que ha requerido, la persona que ha coordinado, la persona que habría ofrecido un dinero, sería su patrocinado. Vemos que no existe razón, pues que pueda, no existe razón. Por otro lado, tampoco es una teoría exculpatoria, es decir, el señor Seminario el señor Zócola no estaría diciendo esta versión de que el señor Seminario tendría relación o sería el que ha cancelado o el que ha requerido estos servicios, porque con este hecho no se está liberando de responsabilidad el señor Zócola. Por otro lado, se tiene pues que él ha narrado de manera clara estos hechos, esta versión, cuando estuvo detenido. Entonces, cuando incluso a él no estaría justificando pues para poder de esa manera liberarse de responsabilidad. Él está reconociendo que ha participado y tenemos esta imputación que está haciendo a esta tercera persona que es el señor Seminario.
Ahora, el relato brindado por el señor Zócolo está debidamente corroborado con los elementos de convicción ya señalados en el fundamento pertinente en lo relacionado exclusivamente al señor Zócolo, en donde se ha podido ver las imágenes en donde él el día de los hechos efectivamente se encontraba en las afueras del centro laboral, de donde salió la Oyoxisa y se trasladó hasta su domicilio, lugar en donde le quitaron la vida. Por otro lado, se debe tener en cuenta en relación a estos elementos de convicción la imputación realizada por el señor Miñán. La imputación realizada por el señor Miñán también cumple para esta judicatura con los requisitos que establece o el análisis a la luz del recurso de nulidad 661-2019 Pasco, porque incluso el señor Miñán, él se encontraba detenido por otro proceso y en ese proceso se le preguntó sobre el motivo de su detención y ahí refirió que él, en qué circunstancias lo detienen y él narró que él se encontraba preocupado por estos hechos y donde él supuestamente habría sido, habría intervenido en estos hechos y que ahí él refirió quién habría sido el autor. Entonces, tenemos que también la declaración del señor Miñán Seminario cumple con los citados presupuestos o análisis a la luz del citado recurso de nulidad. Que él tampoco, pues, tampoco tendría relación con el señor Seminario y no tendría, pues, un motivo para poder incriminarlo a él. Además, tampoco con su versión está exculpándose. Él está reconociendo que habría participado, sin embargo, pues él está justificando por qué él habría participado. Y su relato en este orden de ideas está corroborado con los otros elementos de convicción que han sido analizados en lo referente al señor Miñán en el considerando precedente y donde se ha analizado la vinculación que tiene con estos hechos en forma específica. Además, su narración de estos hechos ha sido de manera coherente y clara. En este orden de ideas tenemos que para esta judicatura se cumple con el presupuesto de los fundados y graves elementos de convicción que vinculan a cada uno de los 5 imputados en este caso. Además, debemos tener en cuenta lo siguiente, la defensa del señor Seminario estaba cuestionando que la Fiscalía trae a esta audiencia solamente conjeturas y subjetividades, puesto que no ha traído un elemento de convicción debidamente acreditado o que demuestre o que corrobore o corroboración periférica respecto al móvil. Al respecto debemos tener en cuenta lo siguiente, que en principio estamos en la etapa preliminar, estamos en una audiencia de prisión preventiva, en donde no se cuenta con dicha información. La Fiscalía de esta judicatura trajo información respecto a unos pagos de seguro. Sin embargo, esos pagos de seguro para esta judicatura no están corroborados. No están corroborados porque no sabemos quién es el beneficiario, si el señor Seminario, su hijo o los padres de la Oyoxisa. Entonces, el móvil para esta judicatura no está corroborado ni tampoco sería relevante. ¿Por qué? Porque se tienen las declaraciones ya referidas y estos testigos no tendrían razón por la que tendrían que inculpar al señor Seminario. Por otro lado, se ha referido que se debe tener en cuenta que se ha tomado la declaración en calidad de testigo del señor Seminario, se ha tomado la declaración en calidad de testigos a los progenitores de la hoy agraviada, a la nana que cuida a lo menor, hijo de la agraviada, de la hoy oxisa y el imputado Seminario, y se ha tomado la declaración de la persona que les alquila el inmueble donde ellos vivían hasta antes de los hechos, donde alquilaban y tenían como domicilio conyugal. Ninguno de ellos han referido, teniendo en cuenta, sobre todo sus padres, de que la hoy Oxisa tuviera un tema de amenazas. Tenemos que tener en cuenta que nos encontramos en la presunta comisión de un delito de sicariato, donde una persona sin motivo aparente le habría disparado y que luego con los elementos de convicción que ya se han recabado y se han analizado en los fundamentos precedentes, esta persona habría ido específicamente a acabar con la vida de esta persona por dinero. Entonces, si la Oyoxisa no tenía amenazas, la persona más allegada que su cónyuge, cuando estaba como testigo, no ha referido que su cónyuge tuviera amenazas, que viniera siendo víctima de amenaza en los hechos, en los delitos de sicariato,
lo fundamental son las amenazas. Entonces, si estaban amenazándole para que ella le diera dinero, tendría que en todo caso esta persona, la Oyo Xisa, haber comunicado a las principales personas de su entorno, en principio su cónyuge, y porque también tendría que tomar medidas respecto a él y a su menor hijo, y también a sus padres. Por otro lado, si esta persona estaba siendo víctima de extorsión y querían por ello acabar de su vida, la finalidad de la extorsión es recabar dinero. Si las personas que estaban detrás de este delito querían recabar dinero, no podían atacar contra la vida de la persona que requerían del dinero. Entonces, por todas estas conclusiones, en base a los elementos de convicción que se cuentan, esta judicatura considera que independientemente de que no se cuente con el móvil, existen fundados y graves elementos de convicción que vinculan al señor Seminario con la presunta comisión del delito de la Oyo Xisa. Fundamento siguiente, respecto a la prognosis de pena. Respecto a la prognosis de pena, que es el segundo presupuesto, el artículo 268 del Código Procesal Penal establece que para dictar una prisión preventiva se requiere que el delito sancionado cuente con una pena superior a 5 años de pena privativa de la libertad. Al respecto, tenemos que en este caso se está imputando se está tipificando los hechos en el artículo 108C del Código Penal, el delito de sicariato, ello concordante con el del artículo 107, que establece el que mata a otro por orden, encargo o acuerdo, con el propósito de obtener para sí o para otro un beneficio económico o de cualquier otra índole, será reprimido con pena privativa de la libertad de cadena perpetua si la conducta descrita en el primer párrafo se realiza en su ejecución intervienen 2 o más personas. Asimismo, en el artículo 7, en el caso de parricidio, el que a sabiendas mata a su ascendiente, descendiente natural o adoptivo o a una persona con quien sostiene o haya sostenido una relación conyugal. Asimismo, el artículo 108-D, la conspiración y el ofrecimiento para el delito de sicariato será reprimido con pena privativa de la libertad, no menor de 8 ni mayor de 10. Y el inciso 1, quien participa en una conspiración para promover, favorecer o facilitar el sicariato. Fundamento siguiente, tenemos que en cuanto a la prognosis de pena superior a 5 años que le correspondería al señor Seminario Girón. En este caso, el Ministerio Público ha señalado que el rol que él tiene es del de calidad de autor y le es aplicable el artículo 108-C, inciso 5 y primer párrafo del artículo 7. El artículo 107, perdón. Al ser así, le correspondería cadena perpetua. Sin embargo, pues ha señalado que generalmente no aplican la pena máxima teniendo en cuenta que es necesario aplicarlos, garantizar la resocialización, principio de humanidad, que es un agente primario, y la temprana edad que tiene el hoy imputado. Y en caso de que se acogiera una terminación anticipada, pues la pena sería en todo caso siempre superior a 5 años de pena privativa de la libertad. En este caso, la defensa cuestionó este presupuesto señalando que la gravedad de la pena no basta para dictar una prisión preventiva. Efectivamente, la gravedad de la pena no basta para dictar una prisión preventiva. Sin embargo, en este caso se ha analizado y dejado ya establecido en los fundamentos precedentes que en este caso existirían fundados y graves elementos de convicción que vinculan a lo imputado. Y en ese orden de ideas, como establece pues los dispositivos legales antes referidos, artículo 108-C, inciso 1, concordante con el primer párrafo del artículo 107, a lo imputado le correspondería la cadena perpetua. Sin embargo, pues como ha señalado el señor fiscal, si tenemos en cuenta, o si el juzgado colegiado en su oportunidad tiene en cuenta el principio de humanidad, que el agente es un agente primario, que el imputado es un agente primario, además es una persona joven, entonces no tendría pues por qué permanecer el resto de su vida privada de su libertad, entonces se le podría aplicar
el máximo de la pena privativa de la libertad que establece el ordenamiento jurídico en su artículo 29. Esto es el máximo de 35 años. Además, recordemos que la casación 626-2013 de Moquegua señala que en ese estadio se debe analizar una prognosis de pena, no nada más decir cuál sería el mínimo, cuál sería el máximo. En este orden de ideas y agregando a lo que ha señalado el Ministerio Público, debemos tener en cuenta que si el hoy imputado Seminario Girón se acogiera a una terminación anticipada en virtud de lo establecido en los artículos 468, concordante con el 471 del Código Procesal Penal, le correspondería una pena mínima de 29 años, 2 meses de pena privativa de la libertad. Y por lo tanto, en este caso referente al señor Seminario Girón, se cumple con la prognosis de pena superior a 5 años de pena privativa de la libertad. Fundamento siguiente. En cuanto a la prognosis de pena que es referente al señor Miñán Seminario. En este caso, el señor Miñán Seminario es una persona que a la fecha tiene 19 años de edad. El señor fiscal señaló que a él le correspondería una cadena perpetua y que él tiene la condición de... Le correspondería esta pena señalado porque él estaría inmerso en la presunta comisión del delito tipificado en el artículo 108-C, segundo párrafo, inciso 3. Esto es con la agravante del inciso 3, esto es que han intervenido en los hechos 2 o más personas. Al respecto, su defensa señaló que considerando la edad de su patrocinado, en todo caso le podrían aplicar una pena suspendida, porque él se debe tener en cuenta el decreto legislativo en donde ha regulado pues el desinsanamiento penitenciario, en donde se puede a las personas de menos de 25 años establecer una pena suspendida. Al respecto, debemos tener en cuenta que el citado artículo 22 del Código Penal referente a la responsabilidad restringida establece que no se tendrá en cuenta el tema de la responsabilidad restringida para una reducción de la pena cuando se tratan de personas que están procesadas por la presunta comisión del delito de sicariato, y esto es tipificado en el artículo 108-C del Código Penal. En este orden de ideas, pues, al señor Miñán Seminario también le correspondería una cadena perpetua y no estaría beneficiado por la edad en razón al tipo penal el cual se le está imputando. Asimismo, o sin perjuicio de ello, se debe tener en cuenta que también, que en razón a los principios de humanidad, que es la edad que él tiene y garantizar la resocialización, se podría aplicar el máximo de la pena que establece el artículo 29 del Código Penal, esto es 35 años. Y si tenemos en cuenta que si él se acogiera a una terminación anticipada, puesto que en este caso es la diferencia de él y otro de los imputados, está reconociendo los hechos, a él le correspondería una reducción de un sexto teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 468 concordante con el 471 del Código Procesal Penal. Esto es el mínimo de la pena que le correspondería, sería 29 años, 2 meses de pena privativa de la libertad. Por lo tanto, se cumple con el presupuesto superior a 5 años de pena privativa de la libertad que establece el artículo 268 como requisito para la prisión preventiva. Fundamento siguiente. En cuanto a la prognosis de pena referida al señor Zócola, tenemos que el señor Cristian Alberto Zócola Bayona es una persona que tiene 22 años de edad. El Ministerio Público señala que él también le correspondería una pena de cadena perpetua porque su conducta estaría tipificada en el artículo 108-D. No, a diferencia, perdón, acá a diferencia de los demás coimputados, a él le correspondería la tipificación del artículo 108-D, Código Penal. Esto es la conspiración para favorecer o facilitar el delito de sicariato. En este caso, el mínimo de la pena es 8. Entonces, si el imputado no tiene antecedentes y está reconociendo los hechos y se acogiera a una terminación anticipada, el mínimo de la pena que le correspondería sería 6 años, 8 meses de pena privativa de la libertad. Ahora, su defensa señala que se debe tener en cuenta lo establecido, teniendo en cuenta su edad, 22 años, se debe tener en cuenta lo establecido en el artículo 22, se debe tener en cuenta que por la edad él le correspondería una pena suspendida o le podría aplicar una pena suspendida como establece el artículo 57 del Código Penal.
que señala que cuando se trata de penas no mayores a 8 años se puede dar una pena suspendida y cuando la persona tiene menos de 25 años y que es la situación de su patrocinado. Al respecto debemos tener en cuenta lo establecido en la segunda parte del artículo 22 del Código Penal, que excluye este beneficio de la reducción para los delitos tipificados en el artículo 108b-d, esto es, en caso de conspiración para favorecer o facilitar el delito de sicariato. En este orden de ideas, pues, al señor Zócola Bayona no le correspondería mayor beneficio que el de terminación anticipada, por ende, una pena mínima de 6 años, 8 meses de pena privativa de la libertad, por lo tanto, superior a 5 años, con lo que se cumpliría el presupuesto de prognosis de pena que establece el artículo 268 del Código Procesal Penal. Fundamento siguiente, respecto a la prognosis de pena que le correspondería al señor Sevillano Gutiérrez. En este caso, al señor Sevillano Gutiérrez también el Ministerio Público le está tipificando estos hechos en el artículo 108-b, segundo párrafo, inciso 3, con la participación de 2 o más personas, debido a que él habría sido la persona que ha realizado el YAPE para que las personas que habrían ejecutado en forma directa estos hechos salgan de la ciudad, se pongan a buen recaudo. Por otro lado, que en su domicilio se encontró el arma de fuego con el cual se habría quitado la vida, causado la muerte de la occiso. Entonces señala que a él le correspondería también la cadena perpetua. Sin embargo, pues también teniendo en cuenta el principio de resocialización, humanidad, se debe tener en cuenta que en todo caso se podría aplicar por el órgano de juzgamiento el artículo 29 del Código Penal, que establece que la pena privativa de la libertad máximo es de 35 años. Y si el señor Sevillano Gutiérrez se acogiera a una terminación anticipada, en virtud de lo establecido en el artículo 468 y 471 del Código Procesal Penal, la pena mínima que le correspondería sería 29 años, 2 meses de pena privativa de la libertad, con lo que se cumple también la prognosis de pena superior a 5 años de pena privativa de la libertad para este caso del citado procesado. El fundamento siguiente, en cuanto a la prognosis de pena del señor Luis Alejandro Rojas Guillén, que es una persona de 22 años. Debemos tener en cuenta que el Ministerio Público a él también le está tipificando los hechos en el artículo 108-C, segundo párrafo, inciso 3, esto es con la participación de 2 o más personas. En ese orden de ideas le correspondería la cadena perpetua. Sin embargo, pues también atendiendo el principio de resocialización, humanidad, y que es un agente primario, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 468 y 471 del Código Procesal Penal. El mínimo de la pena que le correspondería sería 29 años, 2 meses de pena privativa de la libertad, con lo que se cumple este presupuesto. Esto es una pena superior a 5 años de pena privativa de la libertad. Un minuto, voy a buscar algo, por favor. Gracias por la espera. Bien, en el caso de este último, antes de pasar al siguiente presupuesto, tenemos que el señor fiscal señaló que el señor Sevillano Sergio Junior también cuenta con antecedentes según el certificado de antecedentes judiciales, antecedentes penales, número 5995931. Sin embargo, pues esta situación no incide ni cambia este presupuesto porque siempre va a ser una pena superior a 5 años, que es lo que se necesita establecer en este caso. En este orden de ideas se ha concluido con el segundo presupuesto. Esto es una prognosis de pena superior a 5 años de pena privativa de la libertad para cada uno de los imputados en este proceso. Fundamento siguiente, 1, el arraigo en el país del imputado, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de familia, sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar efectivamente el país o permanecer oculto. La gravedad de la pena, 2, la gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento y 3, la magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repararlo. El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otros procedimientos anteriores, en la medida en que indique su voluntad de someterse a la persecución penal
y la pertenencia del imputado a una organización criminal, una reiteración a las mismas. Y en su artículo 270, peligro de obstaculización. Para calificar el peligro de obstaculización se tendrá en cuenta el riesgo razonable de que el imputado, uno, destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falseará elementos de prueba. 2, influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. 3, inducirá a otros a realizar tales comportamientos. En este caso, fundamento siguiente. En este caso, respecto a la persona de Rojas Guillén. Respecto al señor Rojas Guillén, el Ministerio Público indica que en este caso, el señor Rojas Guillén es una persona que carece de arraigos, no tiene domicilio, familia ni trabajo, y también se debe tener en cuenta la elevada pena que él espera. En este caso, el Ministerio Público lo sustentó en el caso de la cadena perpetua. La magnitud del daño, que en este caso se trata de una persona que sin mayor afectación, él ha quitado la vida a una mujer, no, sin importar pues que deja a una persona, a un menor de edad sin su señora madre, también a los padres de esta. Señala el Ministerio Público que el señor Rojas Guillén, con total frialdad, ha disparado quitándole la vida a la Oyoxisa. Respecto a este presupuesto, la defensa técnica del señor Rojas Guillén señaló que se debe tener en cuenta que es un patrocinado, si tiene arraigos, que no se configuraría el peligro de fuga ni el de obstaculización. Por otro lado, el Ministerio Público indicó que existe peligro de obstaculización, puesto que él puede inferir en los testigos que son sus imputados, que cambien su versión, o en los familiares de la Oyoxis. Entonces, él señaló que también está por medio del peligro de obstaculización, o se configuraría la causal de peligro de obstaculización. Al respecto, debemos tener en cuenta que en su defensa cuestionó, puesto que señaló que su domicilio tiene su patrocinado tiene domicilio en la calle Viñolo en Castilla, donde la misma policía ha realizado una constatación y ha podido encontrar que el señor Rojas tiene un cuarto en donde se encontrarían sus pertenencias. Por otro lado, que en ese lugar ha sido recibido por su señora madre. También que trabaja como ayudante de cocina, incluso en la actividad comercial que realizaría su señora madre de la venta de comida, y que se debe tener en cuenta esas situaciones para pues descartar el peligro de fuga. En cuanto al peligro de obstaculización, señala que se debe tener en cuenta que el Ministerio Público está refiriendo al expediente 2372-2026, en donde se indica que el procesado estaría cumpliendo una prisión preventiva. Sin embargo, debemos tener en cuenta en este caso que para esta judicatura sí se cumpliría o sí se configuraría el peligro procesal. Por lo siguiente, en principio, si bien es cierto, puede ser, y esta judicatura pues no desconoce que el señor Rojas Guillén, hasta el día de que estuvo en libertad, pudo haber tenido un domicilio donde radicaba con su familia, con su señora madre, y tenía un trabajo como ayudante de cocina. Sin embargo, debemos tener en cuenta que ante la posibilidad o la gran, casi inminente, de que le podrían aplicar una pena de cadena perpetua, pues esta situación le podría llevar, como a cualquier ser humano, a ponerse a buen recaudo, ¿no? Porque es una persona de 22 años que le espera el resto de su vida privado de su libertad. Por otro lado, debemos tener en cuenta la magnitud del daño que le ha causado, y esto también considerando que a él se le está imputando o se le está calificando como el sicario, pues se corre el riesgo de que esta persona, así como habría recibido el encargo de acabar con la vida de la Oyoxisa, puede tomar otros casos de similar naturaleza. Entonces también se evita la reiteración de hechos de esta naturaleza. Por otro lado, debemos tener en cuenta que, según los elementos de convicción ya analizados, el día de los hechos,
el señor Rojas Guillén, en compañía de sus dos coimputados, habría salido de la ciudad de Piura, habría pasado la noche en Talara, y que entonces tenemos pues que es una persona que tenga un domicilio que la raya y que tenga que venir a cuidar su domicilio y que tenga que reportarse con una familia. Entonces, él, así como ese día ha salido, pues de manera tranquila y sin mayor preocupación, puede evadir la acción de la justicia, ponerse a buen recaudo, salir del país o ocultarse para que de esta manera pues evitar que sea privado de su libertad. En este orden de ideas, para esta judicatura se configura el peligro procesal referente al señor Rojas Guillén. Fundamento siguiente. En cuanto al señor Seminario, Miñán Seminario, Junior Francisco. Miñán Seminario Junior Francisco, el Ministerio Público señala que este joven también carece de arraigos, entonces indica que tiene peligro de fuga y también tiene peligro de obstaculización. Que él ha indicado que trabaja como en una moto lineal haciendo transporte, sin embargo, señala el Ministerio Público que justamente en esa actividad habría participado en los hechos en materia de este caso, que no cuenta con licencia de conducir y que no tiene algún documento que acredite dicha actividad laboral. Por otro lado, ha señalado que el día de los hechos él estaba, dijo que vivía con su hermano, con su familia. Entonces, sin embargo, indica el Ministerio Público pues que estas personas no dependen de él. Y en caso de su domicilio, pues ha señalado que también, o sea, no viviría en una casa de él, sino en la casa de sus familiares. Por otro lado, indica el Ministerio Público que se debe tener en cuenta la gravedad del daño, que esto es que han acabado con la vida de una persona por dinero, que no les ha importado que quede un niño huérfano y unos padres de la UCISA sin su ser querido. Por otro lado, se debe tener en cuenta la actitud que ha tenido el señor Miñán, que en compañía de su coimputado, el señor Rojas Guillén, habría salido de la ciudad y se habría ocultado. En principio, el día de los hechos se habría ocultado en un hotel en Piura y luego se habría ocultado en un hotel en Talara y luego al siguiente día realizado. Por otro lado, indica que él tiene otros procesos por tenencia ilegal de armas. De esto por hechos que habrían ocurrido en marzo del año 2025, que lo tiene la Fiscalía de Castilla, y que él sería la persona que ha sido el que ha brindado información o ha recabado la información de que los otros imputados han participado de este hecho. Entonces señala que se debe tener en cuenta que también está el peligro de obstaculización, puesto que al brindar esta información, al tener esta información, él puede ser amenazado por otras personas para que cambien su versión, o él para que sus coimputados cambien de versión, o también intimidar a la familia de la OIOXISA. También señaló que en este extremo debemos tener en cuenta que la defensa cuestionó las alegaciones hechas por el Ministerio Público. Señala que se debe tener en cuenta que el señor Miñán Seminario tiene familia, tiene papá, tiene mamá, tiene su hermana. También se debe tener en cuenta que él radica en la calle Junín, 401 Castilla, ya que la misma autoridad policial ha corroborado dicha información y que labora de manera informal. Y pues hizo referencia a que en el país las personas pues, no tendrían un trabajo necesariamente formal, es la realidad, y que por ello no pueden decir que él no tiene una actividad laboral. En cuanto a la pena, señaló que se debe tener en cuenta que su patrocinado no basta. Por otro lado, no basta la gravedad de la pena, por otro lado, que su patrocinado no ha demostrado, ha realizado ningún acto de obstaculización que el Ministerio Público traiga a esta audiencia. Al respecto, debemos tener en cuenta que para esta judicatura también se cumple el peligro procesal, puesto que el señor Miñán Seminario no ha acreditado arraigos ni laborales ni familiares, ni domiciliarios, ni laborales ni familiares ni domiciliarios, puesto que debemos tener en cuenta que él también, al igual que su coimputado antes ya referido, el día de los hechos salió de la ciudad a Talara y luego al siguiente día regresó. Por otro lado, entonces significa que no se trata de una persona que
¿Sí se me está escuchando, señores? Porque me dice el especialista que no se me escucha. Sí se le escucha, señora magistrada. Gracias, ya. Sí se le escucha, señora magistrada. Gracias. Bien, creo que acá ha sido el tema. Ya, entonces decía que para esta judicatura sí se cumple el peligro procesal o sí se configura el peligro procesal, en este caso del señor Miñán Seminario, puesto que él habría salido de la ciudad sin mayores obligaciones, sin mayores dificultades. Entonces, así como salió para ponerse a buen recaudo, esconderse, ocultarse el día de los hechos después, que habrían ocurrido estos de manera inmediata, así puede de esa manera, con esa facilidad, pues, ocultarse de la acción de la justicia y de esta manera dificultar o obstaculizar la investigación. Por otro lado, se debe tener en cuenta la gravedad de los hechos que se le está imputando al señor Miñán Seminario. Entonces, la vida de una persona que él, sin mayor escrúpulo por un monto económico, él habría participado en estos hechos. Y ahora, en cuanto a que él señala, pues que le llevaron por otro motivo, independientemente del motivo por el cual supuestamente le llevaron, iba a cometer un delito. Entonces, para esta judicatura, pues, se configuraría este peligro. Pero no quita, pues, que antes de estos hechos, él podría haber tenido un lugar donde pernoctar, hoy tiene una familia a la cual pertenece y tendría alguna actividad, pero ninguna de esas la generan arraigo como para no cambiar de domicilio, no cambiar de trabajo y no dejar a su familia. Entonces se cumple con este presupuesto. Máxime, pues se debe tener en cuenta también y sobre todo que a cualquiera le puede generar la necesidad de ponerse a buen recaudo y evitar la acción de la justicia cuando la pena que le espera es una pena elevada, como es la de, ya en el caso que él se someta a una terminación anticipada, serían 29 años, 2 meses el mínimo que se le aplicaría. Máxime cuando esta es una persona que a las justas tiene 19 años. Entonces le esperaría más de la edad que tiene privado de su libertad. Por otro lado, la actividad que él realizaba, que él ha señalado como la actividad que realizaba para generarse recursos, era de conductor de moto lineal, tales como ha señalado que conducía la moto de placa, o se ha podido corroborar con los elementos de convicción que el día de los hechos estaba conduciendo el vehículo de placa rodaje 5653 FP, pues se debe tener en cuenta que, tal como indicaba el Ministerio Público y no ha desmentido la defensa, que él no contaría con licencia de conducir. Entonces, esta persona pues no respetaría la ley y realizaría una actividad riesgosa como es la de conducir un vehículo sin contar con la autorización respectiva. Ahora, en cuanto a que si puede que sí sea un trabajo informal y que por eso estaba realizando, sin embargo, pues lo ha instrumentalizado y ha usado este vehículo para contribuir y acabar con la vida de una persona. En ese orden de ideas sí consideramos que existe peligro de fuga y también de obstaculización porque, si bien es cierto, él tiene información que ha proporcionado y también ha proporcionado su celular, pues él, de la misma declaración se tiene que él podría tener mayor información de la que ha brindado. Entonces podría ser que esta persona o sea víctima para que silencien su voz o él evitar que otras personas puedan testificar o también atentar contra los familiares de la OIUXIS. Fundamento siguiente en cuanto al peligro procesal referente a la persona de Zócola Bayona. El Ministerio Público señala que en este caso existe peligro procesal por parte de la persona de Zócola Bayona, Cristian Alberto. En el extremo de peligro de fuga y también peligro de obstaculización, señaló que en este caso no ha presentado, que no está acreditado que él tenga familia, que dependan de él, ha referido que él vive con sus padres en Talara y que en ese lugar tendría su domicilio. Sin embargo, él, el día que fue intervenido, ha sido intervenido en la ciudad de Piura. Por otro lado, ha señalado que trabaja como ayudante de albañilería, sin embargo, pues no estaría debidamente acreditado dicha labor. Por otro lado, se debe tener en cuenta que el día de los hechos se le encontró en la piscina de su coimputado, en donde supuestamente ingresó o se encontraba en dicho lugar para brindar o realizar un trabajo de limpieza, pero él ese día se encontraba divirtiéndose usando la piscina.
Por otro lado, indica el Ministerio Público que se debe tener en cuenta la peligrosidad, esto es que él estaría imputándosele la presunta comisión del delito de conspiración al sicariato, es decir, que se trata de una persona que es una persona peligrosa, que no respeta la vida, que no tiene un mínimo de consideración y que él habría brindado información correspondiente a que esta persona salía o del momento que ella salía y brindaba la información como él ha señalado para que los otros hagan sus cosas, refiriéndose a que quitarle la vida. Por otro lado, él ha señalado que él lo realizó porque estaba siendo amenazado. Sin embargo, de su propia declaración se desvirtúa esta causa, porque si él estaba siendo amenazado, pues su conducta posterior a brindar la información no fue preocuparse e ir a ver a su familia que supuestamente estaba siendo amenazada, sino por el contrario, fue a otro lugar, se fue a poner a buen recaudo, y según la testimonial del testigo, el señor que conducía el vehículo que los trasladó a Talara, él habría salido de la ciudad. Su defensa señaló que se debe tener en cuenta el expediente 631-2015 Arequipa, que la pena alta no basta para privarle, para considerar que se configura el peligro procesal y que su patrocinado tiene domicilio en Talara con sus padres y sus hermanos, que tiene un arraigo familiar y que él trabaja como ayudante de albañilería y también trabaja realizando labores de limpieza, y que él ese día que lo intervinieron por otros hechos se encontraba en la piscina porque el señor sevillano pues es su amigo y que en razón a ello le habría brindado la facilidad. Al respecto, debemos tener en cuenta que para esta judicatura sí existe peligro de fuga y también de obstaculización por parte de Socola Bayona. Debemos tener en cuenta que para esta judicatura no tiene el señor Socola arraigos, por lo siguiente. Primero, él ha señalado en su narración que las autopartes que se le encontró en la presunta comisión o la intervención por otros hechos que son materia de otro proceso, no de indicó que tenía autopartes que él los había ido a recoger en la ciudad de Lima. Luego señaló que le habrían dado el arma, que es el arma homicida, según las pericias que se ha podido analizar, y le habrían dado para que él lo arregle. Y por otro lado, se debe tener en cuenta que esta persona tendría o habría vivido hasta antes de que se encuentre privado de su libertad con su familia en Talara. Entonces no entendemos por qué esta persona que tiene una actividad de manera informal, haciendo limpieza o como ayudante de albañilería, cuenta con recursos para trasladarse a la ciudad de Lima, a la ciudad de Piura, está por la ciudad de Talara, o sea, viene desde Talara a realizar un trabajo de limpieza a la ciudad de Lima, de Piura, perdón, exclusivamente. Ello corroborado pues con los demás elementos de convicción, esta judicatura considera que no existen arraigos familiares, laborales ni domiciliarios respecto al señor Socola. Y también existiría un peligro de obstaculización, puesto que él, al igual que sus coimputados, tendrían información de estos hechos y entonces no le convendría que otras personas puedan brindar mayor información y también pues podrían afectar la integridad de los testigos. En ese orden de ideas se configuraría el peligro procesal para la persona de Cristian Alberto Socola Bayona. Fundamento número siguiente, respecto al señor, peligro procesal respecto al requisito consistente en peligro procesal respecto a la persona de Sevillano Gutiérrez. Este señor está siendo imputado por ser la persona que habría, mediante YAPE, pagado al taxista que lleve o que saque de la ciudad a las personas que participaron en forma específica en el hecho de quitarle la vida a la Oxisa. En su casa se le encontró a uno de los imputados, especialmente al señor Socola, que es la persona que brindó la información de la puerta del centro de trabajo donde salió la Oxisa, para que los otros puedan perseguirle y quitarle la vida. Por otro lado, en su casa se ha encontrado una de las armas, el arma homicida. El Ministerio Público señala que este señor no cuenta con domicilio, si bien es cierto, se le ha intervenido en la Laguna del Chipe, donde viviría con su conviviente, y se trata de un domicilio alquilado. Ha señalado que en este caso considera que, o sea, no tiene certeza si ese lugar, al tratarse de un lugar exclusivo, se va a mantener alquilándole a esta persona, puesto que es una zona donde es segura y considera que no pueden haber personas que tengan antecedentes penales, porque sería un riesgo para los demás.
Por otro lado, en cuanto a la constancia de trabajo que presentó su defensa, en referente a que bajaría en un consorcio, pues ha señalado que está cuestionando el cargo y el monto que recibe. Por otro lado, ha señalado el señor Sevillano Gutiérrez que él es un empresario. En este extremo ha cuestionado al Ministerio Público, puesto que los documentos que ha presentado su defensa, como es los contratos de servicio que le habría prestado a la Municipalidad de Talara, considera que no se cumplen con las formalidades de ley, puesto que le ha brindado servicios de venta de juguetes, le ha brindado servicio de venta de impresoras y le ha brindado servicio de mantenimiento de vehículos. Entonces señala el Ministerio Público que esa empresa no tiene claro cuál sería su razón social y que tiene dudas respecto al servicio que le habría brindado a la municipalidad. Por otro lado, ha señalado que si bien es cierto, en ese lugar, cuando se le ha intervenido, se le ha podido encontrar en la Laguna del Chipe con su conviviente y su menor hijo, se debe tener en cuenta que ese lugar ha sido el lugar en donde ha encontrado el arma homicida y al otro imputado. Además, señala el Ministerio Público que respecto al señor Sevillano Gutiérrez se debe tener en cuenta que es una persona que cuenta con antecedentes penales, incluso tiene una pena privativa de la libertad que estaría por vencer en fecha posterior, y a la fecha como se encontraba en libertad, entiende que se encontraba con un beneficio penitenciario, pero no habría cumplido su finalidad, puesto que habría vuelto a delinquir. Por eso es que se le ha encontrado en su casa armas de fuego y él habría participado haciendo la transferencia de un yape y ocultando a una persona que habría participado en estos hechos. Entonces señala que ha infringido pues las reglas que en todo caso se le puso en el beneficio penitenciario. Ya a la fecha se encuentra cumpliendo prisión preventiva. Su defensa señaló que se debe tener en cuenta que los otros procesos por los cuales su patrocinado está siendo procesado, efectivamente son otros procesos, otros hechos que no tienen nada que ver en este caso, y que se debe tener en cuenta que su patrocinado, la misma autoridad policial ha corroborado que se trata de una persona que tiene domicilio en la Laguna del Chipe y que él tiene un trabajo en el consorcio en donde él trabaja y también, de manera dependiente, y él tiene una empresa que brinda servicios. Y tiene una familia y su hijo recién nacido. Al respecto debemos tener en cuenta lo siguiente. En principio, que para esta judicatura considera que esta persona, en razón a sus antecedentes y en otros procesos, pues esto es que no es la primera vez que se ve involucrado en hechos ilícitos, ya tal es así que tiene sentencia o habría estado en libertad en el uso de un beneficio penitenciario, de que el Estado, a través del órgano jurisdiccional, le concedió un beneficio, sin embargo, abusando de ello, habría incurrido en nuevamente una acción ilícita, por la cual está en este proceso y por lo cual también está privado de su libertad. Por otro lado, en cuanto al arraigo domiciliario, pues tal como indicaba el señor fiscal, él tendría un domicilio que es un domicilio alquilado, en donde se encontraba con su familia. Sin embargo, podemos tener en cuenta ese lugar, si ese lugar y estar junto a su familia no va a ser al contrario, en forma especial, en el caso de su familia, de efecto de no perjudicarlo, ponerse a buen recaudo ante la inminencia de una pena. ¿Por qué digo la inminencia? Porque él ya tiene unas penas anteriores. Entonces, ante ello y ante una presunta comisión de un delito tan grave como el que se está atribuyendo, pues sería una inminente la privación nuevamente de su libertad, máxime cuando la fecha se encuentra privado de su libertad por otro proceso. Entonces, esta judicatura considera que el hecho de que él habría tenido hasta antes de que se encuentre privado de su libertad un domicilio y una familia, ello no lo arraiga porque tiene una posible cadena perpetua en donde no podría tener beneficio penitenciario, y él, máxime que ya ha estado privado de su libertad, pues esta situación con mayor razón le podría llevar a ponerse buen recaudo y de esa manera obstaculizar la acción de la justicia, no presentándose al desarrollo del proceso. Además, en cuanto al trabajo que ha señalado el Ministerio Público, el señor Sevillano Gutiérrez tendría. Esta judicatura considera que en atención a los antecedentes del señor Sevillano, que tal vez la empresa desconocía, y ahora como son de público conocimiento, este señor habría estado privado de su libertad,
Entonces, generalmente las empresas no emplean a personas con antecedentes penales. Este señor tenía una sentencia con antecedentes penales, perdón, una sentencia con pena efectiva. Las penas efectivas generan antecedentes penales. Por otro lado, en cuanto a la empresa que le brinda servicio a la municipalidad, al igual que señaló el Ministerio Público, para esta judicatura considera que esta empresa no sería muy formal, puesto que no tiene una razón social clara, o vende juguetes, o presta servicio de venta de impresoras, o presta servicio de mantenimiento de vehículos. No puede ser todista, ¿no? Según el ordenamiento jurídico tiene las empresas, el ordenamiento de la materia, tiene que tener una razón social específica, no pueden ser varias a la vez, máxime cuando entre la venta de juguetes, el arreglo de vehículos y la venta de impresoras no tienen mucha relación. Entonces consideramos que esa empresa como no causa elemento de convicción de que sería una actividad o no sería una empresa formal, independientemente de que tenga un RUC, puesto que le habría dedicado o habría usado ese RUC, esa autorización que tiene, para realizar giros diferentes giros, salvo que esté acreditado así, que le han dado una razón social, que le han dado una autorización para tener varios giros. Entonces, por eso, para esta judicatura, pues tampoco le genera convicción de que el señor cuente con trabajo. Por otro lado, pues se debe tener en cuenta la gravedad de la pena, al igual que en los otros casos, esto es que han acabado con la vida de la persona, de una persona, y que para hacer ello hay que tener no respeto mínimo por la vida, ¿no? Entonces, sí, en este caso es lo que se le está imputando, que por dinero habría este señor participado quitándole la vida en forma indirecta a una persona, contribuyendo con las personas que de forma material, en forma concreta participaron, y para que ellos se pongan a buen recaudo, salgan de la ciudad. En ese orden de ideas, pues se tiene que, en este caso, se cumple ese presupuesto de peligro procesal. Fundamento siguiente: peligro procesal respecto a la persona de Seminario, William Seminario Girón. En este caso, el Ministerio Público señaló que, si bien es cierto, al momento de los hechos se lo ha imputado, contaba con un domicilio, contaba con una familia, y se debe tener en cuenta que a la fecha ya no cuenta con ello, porque al haber sido la persona que coordinó o que requirió que finiquiten o acaben con la vida de su cónyuge, pues a la fecha no tiene una familia. Por otro lado, indicó que él ha indicado diferentes domicilios, tanto en Talara como en Piura, y que por ello no se tiene certeza de dónde se podría encontrar. Y en cuanto al domicilio de Piura, señaló que se trata de un domicilio alquilado, entonces no se tiene certeza si va a continuar alquilando. Por otro lado, sí se indicó que trabaja pues como médico, eso es un hecho que no lo puedo negar. Sin embargo, señaló que se debe tener en cuenta que ante la inminencia de una pena tan grave, él podría evadir la acción de la justicia. Máxime cuando el daño que ha causado con los hechos que se le está imputando, pues implica que existe un grado alto de peligrosidad, y que por ello él podría intervenir o podría obstaculizar respecto o afectando o intimidando a los testigos, quienes tienen información de este caso, para que no lo involucren en este caso, para que guarden silencio o para que lo excluyan de responsabilidad. Su defensa al respecto señaló que su patrocinado tiene domicilio, y que según el Código Civil tiene domicilio, está facultado para tener varios domicilios. Puede ser que en este caso, tal como él tiene su domicilio en Talara, tiene su domicilio en Piura, con agregado, creo que ha presentado el contrato de alquiler. Por otro lado, ha señalado que tiene arraigo familiar, y que, si bien es cierto, como ha indicado la Fiscalía, su hijo se encontraría con una resolución administrativa por desprotección familiar indicada o dictada por la UPE, él indicó que está cuestionando dicha resolución, y por otro lado ha señalado que él está yendo a visitar a su hijo y además señala que su hijo está siendo cuidado por las nanas, quien están siendo pagados sus honorarios por parte del señor Seminario. Por otro lado, indicó que él trabaja como médico, y incluso en la participación de esta audiencia se encontraba presente, pero específicamente el día de ayer él se encontraba laborando. Sin perjuicio de ello, pues se ha participado haciendo unos breves recesos en su actividad como médico. Por otro lado, ha adjuntado el cronograma de sus turnos para este mes. Entonces, con ello indica
que se está acreditando que su patrocinado tiene arraigo en la ciudad de Piura y que no se va a evadir la acción de la justicia y que tampoco, y que el hecho de que obstaculice la actividad probatoria señala el Ministerio Público. Como señala el Ministerio Público, pues se trata de conjeturas si en este caso no las ha sustentado. Fundamento siguiente, en cuanto al peligro procesal que presentaría la persona de William Seminario Girón, debemos tener en cuenta que efectivamente, pues, él se trata de un médico que se encuentra laborando, ha presentado los documentos que acreditan incluso que es su turno de guardias. También se ha acreditado, o no ha cuestionado la Fiscalía, que él estaría cuestionando la medida de desprotección para que no le quiten la tenencia o el acercamiento a su menor hijo. Y por otro lado, señalado, pues, que efectivamente tiene un domicilio en Piura y tiene un domicilio en Talara. Sin embargo, respecto al señor Seminario, debemos tener en cuenta lo siguiente, que en principio él es un médico joven, una persona que ha presentado un juramento hipocrático al momento de graduarse como médico, y su juramento hipocrático era para cuidar la vida, la cual en este caso, según los elementos de convicción que se ha analizado en este caso, él no habría respetado. Incluso habría acabado o habría pedido, encargado que acaben con la vida de su cónyuge, que es madre de su menor hijo, sin importarle pues que su menor hijo se quede en la orfandad prácticamente porque su madre fallecida y él pues ante la ley con esta situación. Esta judicatura considera que la gravedad de la pena a esta persona por la calidad que él tiene, consideramos que se trata de un peligro procesal y tal como indicó su defensa el día de ayer, una persona privada que ha sido privada de su libertad después de ingresar a un penal, no sale siendo la misma persona. Efectivamente, y ante esa inminencia de verse privado de su libertad por estos hechos que el Ministerio Público le está imputando, lo podría llevar a que él se ponga a buen recaudo y de esa manera obstaculice la acción de la justicia. En ese orden de ideas, pues se cumple el peligro procesal indicado por el Ministerio Público respecto al señor Seminario Girón. Fundamento siguiente, en cuanto a la proporcionalidad de la pena. En cuanto a la proporcionalidad de la pena, debemos tener en cuenta que, en cuanto a la duración de la prisión preventiva. En cuanto a la duración de la prisión preventiva, debemos tener en cuenta que en este caso, el Ministerio Público ha sustentado que requiere los 9 meses en atención, en principio, al número de personas que están procesadas, al número de actuaciones que están pendientes por realizar. En este caso, incluso, la misma defensa de uno de los imputados señaló que todavía no se ha leído el celular del Oxisa. Entonces, el Ministerio Público señaló que esto y otras diligencias no se han realizado porque se encuentran dificultades en la realización de las mismas al tener estos señores otros procesos en donde tienen otra situación también para las diligencias propias de estos procesos, porque recordemos que, a diferencia del señor Seminario, los demás se encuentran privados de su libertad cumpliendo prisión preventiva. Entonces, en esos procesos también están siendo citados para sus declaraciones y esto genera muchas veces un cruce. Entonces, con plazos similares, tanto este proceso como los otros procesos dificulta el desarrollo de las diligencias. Por otro lado, es una gran cantidad de actuaciones que debe realizar el Ministerio Público. Además de ello, se debe tener en cuenta la carga procesal del órgano jurisdiccional. El tipo de pericias debemos tener en cuenta que en este caso tenemos como elementos de convicción las imágenes. Esas imágenes necesitan ser evaluadas, necesitan ser materia de una pericia antropológica. Y esa pericia se necesita en principio que venga un perito desde Lima para tomar las muestras y esas muestras remitirlas a Lima para el análisis correspondiente. Entonces, todo esto genera pues que se justifique el plazo que el Ministerio Público está solicitando. 3 en Romanos, decisión por estas consideraciones, este cuarto juzgado de investigación preparatoria resuelve declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva y por lo tanto se dicta prisión preventiva contra las personas de Luis Alejandro Rojas Guillén, Junior Francisco Millán Seminario, Cristian Alberto Socola Bayona, Sergio Junior Sevillano Gutiérrez y William Eduardo Seminario Girón por la presunta comisión del delito de sicariato en agravio de Minosca de Jesús Pinto Lazo y se dicta por el plazo de 9 meses, considerando que la misma se está dictando el día de hoy, 9 de mayo del año 2026, la prisión preventiva se dictará o se vencerá el día 8 de febrero del año 2027.
se dispone el oficio para la ubicación y captura del procesado que se encuentra en libertad. Señor fiscal. Sí, señora magistrada, el Ministerio Público está conforme, no sin antes mencionar que, no sé si no lo he escuchado, pero no ha habido una explicación sobre el tema de la proporcionalidad. Sí, doctor, creo que sí. Sí, Bueno, antes de que sí. poder Muy mencionar el integral, muy tema de integral. la conformidad, por favor, evalúe ese requisito para evitar nulidades posteriores. Sí, doctor, me falta integrar, sí, efectivamente, tan complejo que me confundí. Sí, un ratito. Vamos a integrar la resolución, la oralidad nos permite ello. El fundamento siguiente, debemos tener en cuenta que en este caso, para el tema de la proporcionalidad de la prisión preventiva, es un límite constitucional fundamental que garantiza que esta medida sea excepcional, necesaria y razonable. Exige aplicar un triple test de idoneidad, necesidad y proporcionalidad estricta para equilibrar la libertad personal con la eficacia de la investigación penal, evitando que sea desmedida frente al fin perseguido. Se debe tener en cuenta el test de proporcionalidad o los componentes del test de proporcionalidad, específicamente en la idoneidad. La medida debe ser adecuada para lograr un fin legítimo, como evitar la fuga y la obstaculización de la justicia. La necesidad implica que no exista otra medida menos gravosa, como comparecencia con restricciones, que logre el mismo fin con igual eficacia. Y proporcionalidad en sentido estricto, el sacrificio de la libertad no debe ser exagerado en comparación con las ventajas obtenidas para el procesado. En este caso, por los fundamentos antes indicados respecto a cada uno de ellos que se ha detallado en esta audiencia, consideramos que la proporcionalidad de la medida se presenta, puesto que es idónea, necesaria y también es proporcional, y consideramos que no existe una medida menos gravosa que asegure la presencia de los investigados en el desarrollo de la investigación y sobre todo en la ejecución de la sentencia de ser el caso, porque se trata de una pena privativa de la libertad con cadena perpetua y en el mejor de los casos, si se sometieran a una terminación anticipada, una pena superior a 29 años de pena privativa de la libertad. Por así, en ese extremo está integrado y la parte resolutiva es la misma. Señor fiscal. Señor fiscal, ¿me escucha? Señor fiscal. No sé qué pasó con el audio. Estoy teniendo algunos problemas de conexión. Sí, sin perjuicio o sin que esto suene como un tema repetitivo, señora magistrada, sería bueno que su resolución nuevamente le integre en el extremo del plazo y el periodo que va a durar la prisión preventiva. Ya lo sustenté, doctor. Eso sí lo puedo sustentar. Pero el periodo de inicio y el periodo de vencimiento, porque dado que se trata de una medida de coerción de carácter temporal, creo que es necesario que eso se precise también. Sí, doctor, ya señalé que se empieza a contar el día de hoy, 9 de mayo del año 2026, y vence el día 8 de febrero del año 2027. Sí, ya lo sustenté, doctor. Ya, entonces, con las disculpas del caso, no había escuchado este tema. El Ministerio Público está conforme con la decisión. Ya, gracias, doctor. Doctor Peña, dígame. Sí, señora magistrada, teniendo en cuenta que mi patrocinado hoy día se encuentra en libertad hasta el momento y se quiere poner a derecho, lo que esta defensa le iba a solicitar, de alguna manera, bueno, primero vamos a presentar recursos de apelación de manera oral para poder luego poderlo fundamentar cuando nos notifique con la resolución, porque es una resolución extensa su fallo del día de hoy, y queríamos tenerlo de manera escrita para poder fundamentar de manera debida este recurso. Pero adicionalmente a ello, queríamos solicitarle el tiempo prudente para que él se pueda presentar ante su despacho y que luego sea internado, entendiendo ello de que él se encuentra actualmente en libertad y que tiene la voluntad de ponerse a derecho y presentarse ante su judicatura. No entiendo su pedido. En conclusión. Que le permita presentarse el día de hoy a determinada hora o el día de mañana cuando su despacho lo señale en su despacho para poderse poner a derecho. Él ahora no se encuentra en el juzgado, por lo tanto, le solicitamos que pueda ordenar una hora. El día lunes, doctor. El día lunes, 8 de la mañana. El día lunes, 8 de la mañana. Ok, muchas gracias, señora magistrada. Ok, el día lunes 11 sería, ¿no?
11 de mayo. 11 de mayo, 8 de la mañana. 11 de mayo a las 8 de la mañana. 11 de mayo de 2026, 11 de la mañana. Bien. Entonces, abreviando, tenemos por interpuesto el recurso de apelación. Le concedemos el plazo de ley al doctor Peña para que fundamente su recurso. Doctor Soto. Recurso impugnatorio de apelación, y del mismo modo que ya solicitó el doctor Peña, se nos notifique el íntegro, por favor, para poder fundamentar, toda vez que ha sido extenso estos 5 días, y poder nosotros analizarlo y poder fundamentar dicho recurso de apelación. Muchas gracias. A usted. Perfecto. Se tiene por interpuesto el recurso de apelación por la defensa técnica del señor Sevillano Gutiérrez. El doctor Soto Arandi se le concede el plazo de ley para que fundamente. Doctor Girón Palacios. Interpongo recurso de apelación y me reservo mi derecho para fundamentarlo dentro del plazo de ley desde que es notificada la presente resolución. Muchas gracias. A usted, doctor, se tiene por interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que acabamos de emitir por la defensa técnica del señor Cristian Alberto Socola Bayona, y se le concede el plazo de ley para la fundamentación respectiva. Doctor Camilo Guerrero. Respetuoso de su resolución, señorita magistrada, sin embargo, esta defensa técnica interpone recurso de apelación y lo fundamentará dentro del plazo de ley, señorita magistrada. Muchas gracias. A usted, doctor, se tiene por interpuesto el recurso de apelación, se le concede el plazo de ley para la fundamentación del recurso de apelación presentado por la persona por la defensa técnica del señor Junior Francisco Seminario, perdón. Doctor Quintana. Doctora, vamos a interponer recurso de apelación en el plazo de ley al no estar conforme con la emisión de su resolución. Ese doctor, se tiene por interpuesto el recurso de apelación, se le concede el plazo de ley para la fundamentación respectiva, dejando constancia que efectivamente, tal como indicaba uno de los doctores de la defensa, el plazo de impugnación se computará a partir de que se les notifique el íntegro de la resolución en sus respectivas casillas. Si pueden presentarlo antes, pero igual el plazo se computa desde que se les notifique el íntegro de dicha resolución. Damos por concluida, dígame, señor William. Doctora, con todo el respeto a su despacho, quisiera pedirle si a través de su despacho se puede coordinar que yo pueda visitar a mi hijo el día de hoy y el día de mañana. Lo que pasa es que eso lo tiene que ver la UPEDO. Eso no lo puedo ver. ¿Ya? Gracias. Damos por concluida la presente, 1 con 2 minutos. Permiso. Permiso con todos. Hasta luego. Hasta luego, señor. Permiso.